Hola, ¿qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julieta? Un gusto para mí también estar con ustedes. Bueno, un placer. ¿Qué proyección tenés para marzo que cerró en el transcurso de las últimas 48 horas a propósito de esa inercia con la que venía la inflación en el primer bimestre del año? Bueno, nosotros en CIT hacemos un relevamiento propio y nos dio 2,7% para el Gran Buenos Aires. Esto significa levemente por abajo de lo que fue enero y febrero, que fue 2,9. Ujú. En realidad parecido a lo que fue para el Gran Buenos Aires, el dato de febrero. Y eso te diría, sigue siendo el vaso medio vacío, una inflación alta, 2,7%. Veremos qué dice el INDEC cuando anuncie el dato oficial. El vaso medio lleno es que un mes de marzo habitualmente es estacionalmente alto por el inicio de las clases, ¿no? El rubro educación, que es el que Ujú. lideró, de hecho, la inflación en marzo o el incremento, pero en un contexto donde venía aumentando fuerte los alimentos y donde se sumó la guerra, el impacto de la guerra con la suba de los combustibles, es un dato a destacar en ese sentido, ¿no? No terminó generando más inflación. Y lo que ayudó también es que en alimentos y bebidas vimos a lo largo del mes un fuerte freno después de varios meses de suba, sobre todo liderado por el rubro carnes, ¿no? Que es muy significativo y que es algo muy sensible para todos los argentinos de todos los niveles sociales, porque obviamente consumimos mucha carne y tiene un peso muy grande en el índice, ¿no? María, ¿tuviste oportunidad de escucharlo a Caputo ayer, al ministro de Economía? Sí, ¿Qué te sí, sí, sí. parece esta discusión que se está generando? Él quizás fue el que resumió el tema, pero hay mucha discusión, vos estás en redes y lo ves, entre economistas profesionales que son colegas tuyos y los medios respecto a que una forma de cambiar la productividad o la competitividad argentina sería devaluar. Y eso lo hace enojar mucho a él y también al gobierno. ¿Cómo ves vos este tema y qué pensás? Sí, sí, es una discusión o la pregunta que nos hacen permanentemente, no solo en este gobierno, sino en todos. Claro. ¿Y por qué tenemos esta obsesión con el dólar o con el tipo de cambio? Básicamente porque los argentinos, desde que se creó el Banco Central, hemos vivido mucho más periodos de alta inflación que periodos de estabilidad. Y estamos altamente dolarizados, entonces miramos todos los días la cotización, o sea, vos vas a otro país Es y la cierto. gente no tiene la menor idea de cuánto es el tipo de cambio, vos ves movimientos fuertes en el tipo de cambio y no tenés impacto inflacionario. Y eso en realidad tiene que ver con que, como dice la teoría económica, Ujú. la variación de los precios en el tiempo tiene que ver con la oferta y la demanda de dólares, de pesos, o sea, de esa moneda, y no están mirando el tema tipo de cambio permanentemente, pese a que la mayoría de los países, por ejemplo Chile, son economías mucho más abiertas, donde debería tener mucho más efecto, ¿no? El tipo de cambio en la competitividad, en la inflación, etcétera. En Argentina el problema es ese, ¿no? Que estamos altamente dolarizados, y que cada vez que hay un salto en el tipo de cambio queremos, o la mentalidad de la gente o el emprendedor incluso es querer trasladar esa devaluación a sus precios, cosa que en realidad no es correcto, pero es la reacción eh, habitual, producto de tantos años donde en realidad el desequilibrio se generaba por el exceso de pesos, ¿no? Y de hecho, el principal factor que afecta a lo que es el tipo de cambio real, que es el ajuste entre tipo de cambio e inflación, tiene que ver con que el ritmo de aumento de nuestros precios es mayor que la inflación del resto del mundo, y eso obligaba a tener que hacer ajustes del tipo de cambio para sostener ese ratio, digamos. Pero el origen de todo esto era el exceso de pesos, en definitiva, que es lo que llevaba a la inflación. Mm. Y resolverlo nunca fue por la vía de la devaluación, jamás se logró. De Claro. hecho, eh, te podía generar un alivio totalmente puntual y parcial, pero después lo que veías era una aceleración de la inflación, porque el origen del problema no era Mm. el tipo de cambio nominal, sino la inflación. Así que, dicho todo este preámbulo, yo coincido que no es la solución. Me parece que aparte hoy hay que entender qué es lo que está pasando en Argentina y qué es lo que va a pasar a futuro, no solo hoy en la foto, con la oferta y la demanda de dólares, ¿no? Y las perspectivas. Y yo creo que más allá de la situación puntual de hoy, hay un escenario futuro, si se continúa con el marco macroeconómico, las reglas de juego y sigue todo este proceso de enorme crecimiento de las exportaciones, producto no solo de la energía, que se suma al agro, que es el gran motor exportador, sino también la minería.
Es algo que no ha pasado históricamente en Argentina, donde cada vez que se abría la economía, venían inversiones, estaban destinadas por ahí a infraestructura o a mercado interno, y eso te llevaba a necesitar o tener déficit comercial y necesitar entrada de capitales, y eso generaba ese miedo con el tema del tipo de cambio. Hoy tenés o vas a tener un ancla desde ese lado enorme, y por otro lado, si tenés equilibrio fiscal, significa que el gobierno para funcionar no va a necesitar pesos ya sea colocando deuda afuera, que Claro. se especifican para pagar jubilaciones, como pasó en el gobierno de Macri, donde no le pedía directamente, pero sí indirectamente, y ni hablar en el kirchnerismo, donde había déficit, y entonces se le pedía al Banco Central, se endeudaba con el Banco Mm. Central y emitía. ¿Por qué digo esto? Porque esos pesos que empezaban a dar vueltas en la economía que la gente no quería terminaban generando inflación. Entonces, en ese contexto, no hay una expectativa, un panorama para pensar que vayas a tener saltos del tipo de cambio. ¿Podés tener algún ajuste, algún acomodamiento? Puede ser, pero es un desafío más que una discusión de el dólar debería estar en dos María, mil o en 3.000. Claro. Algunos tiran números, ¿viste? sí. Porque en realidad eso no, si hubiera un salto discreto, digamos, porque el Banco Central cambia el régimen cambiario, eso no te va a resolver el problema. Podés ganar tiempo si querés, pero en definitiva se termina acomodando. Entonces, me parece que acá la discusión es otra, es cómo hacemos para que el país pueda funcionar y la mayoría de los sectores con un peso relativamente fuerte. Bueno, primero trabajando el denominador, que es profundizar y retomar la baja de la inflación. Segundo, empezar a ver cómo abaratar costos en donde pesa, digamos, que es, por ejemplo, impuestos muy distorsivos como ingresos brutos, tasas municipales, qué impuestos nacionales se pueden bajar más adelante sin Impuesto al cheque, el sacrificar el equilibrio impuesto al fiscal. bobo, digamos, ¿no? Claro. Impuesto. Claro, exactamente. Ahora, Eso, María, haceme una pausa ahí, porque yo quiero preguntarte algo. Porque este gobierno devaluó 60% el dólar. Eh, los empresarios te dicen que en los últimos 3 meses el dólar se revaluó 5%, pero la inflación fue casi del 10, punta a punta. Por lo tanto, vos perdiste 15% de competitividad. Tu producto en el mundo es 15% más caro de lo que era en diciembre. Y en el medio, incluso las empresas no seguían por el costo de la inflación, porque la energía subió por encima de eso, para muchos, porque el costo de financiamiento es recontra alto frente al que compiten en el exterior, que tiene un costo de financiamiento infinitamente menor, y porque además vos tenés un problema estructural de caja, porque estás vendiendo menos en muchos casos. Muchos de los que exportan, hoy me consta, están exportando a pérdida para no perder mercado, porque una vez que lo perdés después no lo recuperás. Pasó con el vino. Entonces, la economía en algún sector también está crujiendo, porque si no parece que estamos en la isla de la fantasía, que está todo fenómeno y que no hay casi problema. Entonces hay una disociación entre eso que muy bien marcás vos, que los economistas validan, que en la mayoría de los casos asienten respecto a la hoja de ruta con enorme expectativa y que es distinto a otros años y que está anclado en bases sólidas como las tuvo Néstor Kirchner por caso 2003-2007 de superávit gemelos, comercial y fiscal. Después vino todo lo que ya conocemos, pero fue un proceso de expansión de la economía también y de fuerte recuperación, que está en discusión, porque en aquel momento era el tipo de cambio alto, economía muy competitiva. Hoy muchos dicen, guarda, a este tipo de cambio Argentina se convirtió muy cara y va a haber un sector que va a crujir, va a tener que reconvertirse y en esa reconversión va a haber un saldo de muchos que pierdan. Perdón esta pregunta casi del millón, pero yo creo que ahí está como el debate. Por eso recurro a vos. sí, por supuesto. A ver, yo te diría, primer pregunta en paréntesis antes de responder, porque si te menciona otra época de Argentina de super gemelo, yo te diría, esa época vos pensás que venías de la pésima forma en que se salió de la convertibilidad, donde el dólar pasó de 1 a 4, pero para que no pasara inflación, se hizo un atajo que fue especificar, romper todos los contratos de la economía, ¿no? Y en ese momento, Néstor, incluso creo que cuando terminó su mandato, la pobreza era altísima todavía había mucho desempleo. Se fue terminando a resolver a lo largo del tiempo, es decir, el punto de partida era totalmente diferente, porque tenías enorme capacidad ociosa de Las los comparaciones son 90, que se tediosas y había hecho un siempre catch-up. estoy de acuerdo, las comparaciones son tediosas, María. Lo dije a propósito de esta idea de que No, pero digo, sin es superávit fiscal importante no hay porque nada cuando uno posible. Bueno, piensa, ocurrió. perdón, no, pero cuando uno, ¿por qué te digo esto? Porque hay mucho recuerdo de la competitividad de aquel momento, esa competitividad en realidad fue el origen de una enorme cantidad de problemas porque nunca se terminó de corregir o se había avanzado en reordenar las tarifas y en realidad se dieron pésimas señales durante años a muchos sectores, porque las señales de precios son fundamentales para invertir. Claro. Cuando la energía era gratis, muchos emprendimientos se basaron en
tal vez maquinaria que consumía mucha energía o sectores que tal vez en un contexto de precios que se hubieran reordenado después de la pésima salida, desprolija salida de la convertibilidad, tal vez no hubiera tenido esa dinámica, ¿no? Y aparte el no haber salido del default impidió poder tener un mercado de capitales local, ni hablar la estatización de las FJP que rompió, más allá de los defectos que podía tener el régimen, el mercado de capitales interno, ¿no? Cuando el inicio de Cristina Kirchner, ella decidió estatizar las FJP, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son las que también hoy se pagan los platos rotos. ¿Por qué? Porque recién ahora estás terminando de corregir, como vos bien dijiste, las tarifas que te incrementan costos, estás sincerando muchos precios que se llaman precios relativos para dar las señales correctas y siempre esas transiciones son dificilísimas y donde además no tenés crédito, como vos bien dijiste, es caro porque el mercado digamos, de capitales todavía es muy chico. Tuviste décadas de no tener mercado de capitales, de que la inversión era toda cash, con la caja, por eso vos hiciste mención a la caja. Y la realidad es que eso no pasa en ninguna parte del mundo. En todas partes el crecimiento tiene que ver con la capacidad de crédito y esa capacidad de crédito está ligada al ahorro también, ¿no? Que pueda haber, que tampoco había porque la gente se sacaba los pesos encima porque no había formas de proteger tu ahorro, ¿no? Entonces, yo creo que acá el gran desafío, como vos bien marcás, es la transición hacia una economía donde creo que hay un amplio consenso que hay que ir hacia allá, más allá de matices, y cómo transitar esa transición en los sectores que están más Correcto. complicados en ese tema. Pero a mí Bien. me parece que discutir tipo de cambio todo el tiempo como la salida es para mí equivocar el debate, porque estamos como, entre comillas, desviando la atención hacia pensar en un atajo que no va a ocurrir, o puede ocurrir muy parcialmente, es difícil. Entonces, me parece que acá hay que Bien, poner María. foco justamente en cómo trabajar para que haya, o facilitar a que haya crédito más barato, a tasas accesibles, a que haya financiamiento a exportaciones, a que haya redirección de muchos costos para justamente apuntar a los problemas que vos bien planteaste recién que tienen muchos sectores. Como siempre, es un placer escucharte. Gracias por esta delicadeza para con nosotros en un jueves a la mañana tempranito como el de hoy, en medio de tantas actividades familiares y demás. No, de nada. Bueno, felices Pascuas. Felices Pascuas, muy Igualmente. bien, gracias María Castiglione, Gracias. allí con nosotros, una economista de las más importantes que tiene la Argentina, conversando un poquito sobre todo lo que estamos transcurriendo. 9:47 en la mañana, Paulita, nuestro WhatsApp, a donde nos dejan los mensajes, 1180. 697.9. Ahí nos pueden dejar los mensajes y también en el canal de YouTube, por supuesto que pueden hablar con nosotros, ¿no? Varios mensajes que también Muy ya bien. nos han venido dejando. 9:47, dale. Lo que pasa ahora suena en Now. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Actualidad. Más música pensada para vos. Que ya conoces y a veces no tanto. Lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Ahora es Now, tu nueva radio. 97.9 FM. Actualidad, más música. Muy pronto, un nuevo punto de vista.
979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Ahora es Now. Hacia la Plaza San Martín, situada ahí en Retiro, a propósito de dejar una ofrenda floral en memoria de los fallecidos durante el conflicto en el Atlántico Sur, a propósito de la cuestión Malvinas. Va a haber muchos actos en distintos puntos del país. Sí. La vicepresidenta está finalmente en Chascomús, en el día de hoy. El más importante en términos fotográficos va a ser el del sur, el que mencionaste ayer. Que en ya, Tierra del Fuego. que ya se produjo en la vigilia de anoche en Ushuaia, Sí. entre Melella, Quintela y Kicillof. Exactamente, por la foto digo. Claro, en el lugar más austral de la Argentina, donde Además. había ido Villarroel, donde iba a ir supuestamente la vicepresidente, que se baja a propósito de esta foto con 3 figuras de fuste de peso específico dentro de un peronismo muy cercano al kirchnerismo, no anti-kirchnerista, que en todo caso lo representan otros sectores del peronismo. Ahora, vos que tenés memoria, históricamente estos actos no se hacen en el sur, En estos de general, Malvinas, sí. claro. En general sí, se hacen en el sur, claro. Efectivamente, el presidente tomó la decisión de no hacer ninguno allí. Bueno, más allá de todo eso va a haber una movilización y va a haber un abrazo simbólico al edificio Centinela a las 11 de la mañana, hecho inédito, histórico, en mucho tiempo. Todos los referentes de distintas fuerzas, familiares, amigos, convocados para pedir aumentos salariales. Sí. En medio de una crisis prestacional de las obras sociales, tanto de los agentes de seguridad como de los integrantes de las Fuerzas Armadas, que también ocupa y preocupa a muchos porque hay quite de prestaciones en buena parte del interior del país, que realmente es definitivamente gravosa. Más allá de eso, la tormenta es un tema hoy en medio del arranque del fin de semana largo, por las lluvias torrenciales, las calles inundadas, el granizo en algunos sectores de la provincia de Córdoba, también de Santa Fe. Veremos qué ocurre. Hay varias provincias con alerta naranja y la alerta amarilla, así que habrá que tener en cuenta. Recuerden que Agostina Páez ya regresó a la Argentina. Desde Brasil estuvo 75 días presa, la abogada, que finalmente había tenido causas por racismo, pagó una fianza. Todavía no se sabe la condena ni cuál va a ser el resarcimiento a los 3 a los que finalmente destrató. En cualquiera de los casos está ya en la Argentina después de una cautelar que concedió la propia justicia brasileña. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta hoy, Julín? Bueno, hoy no tenemos mucha agenda porque es un día feriado y probablemente en materia económica no haya cambios. Sí vamos a seguir lo que pasa en los mercados internacionales porque a pesar de que es un feriado de Pascuas para la Correcto. comunidad religiosa, incluso en Estados Unidos, hay mercados. Entonces lo que estamos revisando constantemente es qué pasa con los precios de los commodities que nos marcan a nosotros agenda. Por ejemplo, el petróleo Brent crudo ahora está en $109 el barril, subió $1 desde que comenzó el programa y no baja de los $100. Futuros de soja en Chicago están cotizando un poquito a la baja, están en $428 por tonelada. Uh-huh. Después miramos qué pasa con el spot del oro. Lo estoy leyendo en inglés. Está Gold bajando. Spot está bajando 2,8%. Esto Ok. va a afectar no solo las reservas, sino también las tenencias de oro por resguardo de valor. Correcto. Y si miramos en este momento ¿Y qué los pasa... mercados verde Claro. o amarillo o rojo? No, estamos
Heterogéneo. Ok. Tenemos mucho Variopinto. rojo y bordo, pero también mucho verde. Por ejemplo, Google está subiendo casi un 4%. Y esto es el pre-market, El pre-market. O sea que vamos a tener el contexto en un ratito nada más. en un rato. Paulita, mientras tanto, vuelve a rodar la pelota y fútbol, agenda del día. Sí, a las 3 de la tarde Barraca Central ante Sarmiento de Junín. A las 17:30 Tigre recibe a Independiente Rivadavia. Tigre que está séptimo en la tabla de posiciones e Independiente Rivadavia con la intención entonces de sostener ese liderato. Es lo que quiere mantener el equipo mendocino que tiene 23 puntos. Y el partido quizás más atractivo también de la jornada, 20:30 Talleres allí en Córdoba ante Boca. Boca preparándose también para competencia internacional la próxima semana. Tendrá modificaciones en el plantel Úbeda y Talleres, bueno, con este tema también tan emotivo para Carlos Tevez que será recibir a su ex equipo. Del cual fue ídolo. Exacto. Casi indiscutible también, vale la pena decir, más allá de Riquelme, Maradona y todos los que están, ¿no? El Apache. El Apache es el Apache. Respecto al carpooling, se va a hablar mucho, porque ¿se acuerdan que contamos que había habido un tiroteo en Almagro con 4 heridos, ellos con impacto de bala? Uno de los que fue impactado fue el chofer, que tiene un impacto en el tórax de bala. Aparentemente un oficial de la policía que se sube en esta modalidad carpooling, donde van personas que no se conocen en un mismo auto para hacer un viaje común para pagar menos. Es como si fuera un Uber compartido, pero en Un este Uber caso es compartido. independiente. Eso, es independiente, con lo cual parece que comparte el viaje con desconocidos. En el medio se asusta porque se siente mal una mujer, entiende que podía ser Un robo. un robo, insisto, un oficial de la policía, mujer, empieza a disparar dentro del auto y termina con 4 heridos. Ahora, las imágenes pasó son contundentes. Mirá en Almagro. la parte de atrás del auto, Lleno de sangre. pero es terrible. Es el caso de la mañana. En desarrollo. 9:56.